Va a empezar el evento ya número 11. No es una charla esta vez, va a ser una especie de coloquio, mesa redonda. Pero antes quería contaros unas cositas del número 11, que es lo que estamos haciendo a lo largo de todo el día. El número 11 es un número primo. Y además es un número primo que tiene un gemelo, el 13. Los primos gemelos son cuando están a distancia 2. Los números primos cada vez van siendo más escasos. Según vais avanzando en los números, es más difícil encontrar un número primo. Y de hecho suelen estar más distanciados. Pero de vez en cuando se vuelven a juntar. Y de hecho se han encontrado muchos primos gemelos a lo largo de todos los números. Lo que no se sabe es cuántos hay. No se sabe si eso pasa siempre. No se sabe si hay infinitos primos gemelos o no. Y en matemáticas eso es muy importante. En matemáticas, si no se demuestra algo, no se puede decir que es cierto. Y eso claramente no es así en el resto de nuestra vida, en nuestro día a día. La realidad es mucho más complicada. Y aquí es donde entran las famosas fake news. Como alguna cosa puede ser medio cierta, medio falsa, según cómo la cuentes. Puedes omitir información, puedes destacar una información o puedes directamente mentir. Y en estos días empieza a ser muy preocupante el tema de las fake news, pero afortunadamente hay ciertas herramientas que se están desarrollando para luchar precisamente contra esas fake news. Una de esas herramientas es precisamente Neutral. Es una startup que se dedica, entre otras cosas, al fact-checking, a la comprobación de estos datos, a la verificación y a desarrollar técnicas de inteligencia artificial para poder aplicarlas al periodismo. De todo esto y mucho más han venido a hablarnos tres de sus protagonistas. La primera de ellas es Inés Calderón. Ella es licenciada en Información y en Ciencias Políticas, se especializó en periodismo económico en la agencia GBA, ha trabajado en Invertia y en El Economista, entre otros muchos sitios. Desde el año 2014 redactora de El Objetivo y desde 2018 redactora de Neutral. La segunda es Marilyn Gonzalo. Ella es periodista especializada en medios digitales, ha sido productora y editora de tecnología en el diario.es y en Voz Populi y actualmente coordina el área de contenidos digitales de Neutral. Y la tercera y última es Ana Pastor. Ella es periodista y fundadora de Neutral. Trabajó en la agencia EFE, en la cadena SER, en el periódico de Cataluña, RTV, CNN, seguro que todos la conocéis, por sus entrevistas, entre otras muchas cosas, a líderes políticos nacionales e internacionales. Desde 2013 presenta y dirige el programa El Objetivo, que fue el primero en hacer este periodismo fact-checking en España, y como ya he dicho es fundadora de Neutral, que es la primera startup a nivel mundial que se dedica a esto de fact-checking. Así que recibamos un fuerte aplauso a las tres protagonistas de hoy. Todo vuestro. Buenos días, aquí estamos. Muchísimas gracias por invitarnos. Somos unas marcianas, yo diría, aquí en un mundo en el que sabéis tanto de tecnología y es el mundo en el que yo siempre lo defino como un enamoramiento, ¿no? Ahora vamos a contar un poco de qué nace la idea de Neutral y os vamos a enseñar quiénes somos Neutral, pero lo defino como un proceso de enamoramiento en el que todavía veo pocos defectos al mundo de la tecnología, seguramente me los acabaré encontrando. Como digo, gracias por invitarnos a un lugar al que no es habitual ver gente que también trabaja en televisión. ¿De dónde nace la idea de crear Neutral en enero de 2018? Surgió antes, aunque comenzamos en ese momento, preguntándonos dónde estaba la gente, ¿no? Hay datos que dicen que los españoles vemos la televisión 240 minutos al día. Pero hay un sector de la población, el que va de 13 a 24 años, que se está retirando, aunque continúa siendo el medio de consumo masivo también para información, que es lo que nosotras hacemos y lo que hace el equipo de Neutral. Con esa idea de dónde están los de 13 a 24, pensamos que estuvieran donde estuvieran, queríamos ser quienes les informaran, ¿no? Es evidente dónde están aquí. Estáis aquí, estamos aquí, no solo los de 13 a 24, y queríamos estar donde esté la gente. Tenemos unos compañeros argentinos que siempre dicen que si la gente volviera a escribir cartas, ellos, los periodistas, deberían volver a escribir cartas para comunicarse con la gente. Y esa es la idea con la que nació Neutral. Nacimos para estar con la gente, nacimos en televisión y crecimos hacia lo digital en un proceso un poco diferente a lo que se ha hecho en otros países con proyectos parecidos. En esa explicación que estábamos viendo de quiénes somos, para que pusierais también rostro, habla de que Neutral es un proyecto transversal en todos los sentidos. Me parece que Marilyn siempre utiliza el concepto ultradiversidad, diversidad de género. De hecho, hay un 60% de mujeres, 40% de hombres. En el equipo de dirección hay 3 mujeres y 2 hombres. Entre las edades, pues va desde gente de 21, creo recordar, ¿no? Tenemos gente de 21 años. De hecho, hay alguna por aquí de voluntaria hoy. Hasta gente de 60 años.
Y tenemos de todo tipo de perfiles, ¿no? Tenemos ingenieros, tenemos periodistas, grafistas, documentalistas, como digo, gente que sabe más de televisión y gente que sabe más del área tecnológica y de innovación. Seguramente gran parte del ADN, aunque somos muy conocidos por lo que hacemos en televisión y es mundo compartido, es el tema de la verificación, ¿no? Estar aquí para nosotros es maravilloso porque creemos que este país es mejor cuantos más datos haya para que la gente pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Y de ahí nace también la obsesión por la verificación. Nace en televisión en 2013 en el proyecto El Objetivo y crece, como decíamos, hacia lo digital. Bueno, realmente era por la misma razón que os contaba antes, ¿no? Porque hemos detectado que ese grupo de gente que son millennials hacia abajo, pero también hacia arriba y que consume información a través de las nuevas plataformas, Facebook, Twitter, WhatsApp, también quiere estar informado y también quiere poder contrastar cuando está teniendo una conversación y le están hablando de algunos de los asuntos y ejemplos que vamos a ver ahora. Esa verificación tiene, digamos, como dos áreas en nuestro trabajo. Por un lado, el discurso político, qué dicen los políticos y si es verdad o mentira lo que nos están diciendo. Esa verificación se hace solo basada en datos. Si no podemos aportar datos, no podemos saber si nos están mintiendo. Y luego hay otra área, al margen del fact-checking del discurso político, que tiene que ver con los bulos y con las fake news, que como sabéis, de un tiempo a esta parte pues, nos inundan y nos están casi aplastando. Como decíamos, la transversalidad es una de las señas de identidad de este proyecto y nos importa y nos obsesiona mucho mantener la credibilidad en base a la independencia. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo intentamos convenceros de que eso es así? Pues haciendo fact-checking a todos. Ahora es verdad que hay muchos medios de comunicación tratando de verificar lo que dice Vox y a nosotros nos parece que solamente poner el acento en las mentiras de Vox pues quizá no contribuye mucho a la credibilidad, ¿no? Hay que fact-chequear, como nosotros hacemos, verificar, que luego nos riñen con los anglicismos, a todos los partidos políticos. Os he traído un ejemplo de un político en concreto que esta semana está siendo muy noticioso por algunas de sus afirmaciones, que se llama Pablo Casado. Pero os he traído un ejemplo. Vamos a ver si funciona. Sí. Ahí está. Ahí tenemos un ejemplo para que veáis que el mismo político recibe, en función de lo que dice, pues, un resultado diferente en la verificación. Nosotros utilizamos este tipo de cartelas en las verificaciones por dos razones, porque las leéis muy rápido y porque permite que las reenviéis también a través de las redes sociales y de WhatsApp. Es decir, la mentira se mueve muy rápido, pero la verdad también puede ser movida muy rápido. En este caso, Pablo Casado dice que si Pedro Sánchez, que es el argumento político en el que nosotros no entramos, se equivoca no aceptando con él un cara a cara, un debate ahora en las elecciones. ¿Cómo lo justifica? Que en toda la historia democrática de la televisión siempre ha habido un cara a cara entre un presidente de gobierno y un líder de la oposición. Bueno, pues es falso. Precisamente alguien a quien él admira mucho, que es José María Aznar, fue el presidente que cuando estaba en el cargo no lo aceptó. Lo ha repetido, no recuerdo si 10 veces en los últimos días. Ocurre que lo sabe, porque lo lee y porque nos consta, el otro día nos mencionó incluso con el fact-checking y con la hemeroteca, pero no lo ha variado. Como digo, la transversalidad es muy importante porque Pablo Casado, sorpresa, a ver, que voy para atrás, también dice verdades. Con Rajoy recuperamos todo el empleo femenino destruido en los gobiernos de Zapatero. Quizá alguien en la sala dice, Dios mío, esto es imposible, siempre están con lo mismo. Pues sí, y además luego os contará Inés, que es una de las mujeres del equipo que más sabe de datos económicos, pues se comprueba, es un dato perfectamente verificable y le damos también una verdad a Casado. Si entráis en neutral.es o consultáis cualquiera de nuestras redes, encontraréis que hay bastantes falsos en los últimos días de Pablo Casado. Es por dos razones, porque miente, y porque hay un dato muy importante, incluso por encima de ese. Ayer Lorena Baeza, que es también la responsable de fact-checking en Neutral, quien está, y la habréis visto los domingos también en televisión, nos decía que desde que se anunciaron las elecciones, dato como veis que nos gusta mucho, hasta el día de ayer, Casado había hecho 57 actos de precampaña, incluyendo entrevistas, actos de todo tipo. El siguiente partido que había hecho cierto número de actos eran 13 en total. Claro, 13 frente a 57, pues te equivocas más o mientes más. Como decimos, en la verificación existe un proceso interno de 3 filtros. Para llegar a la conclusión de que Pablo Casado ha dicho una verdad o ha dicho una mentira, o cualquier otro político, pasamos 3 filtros. Primero hacemos una escucha de unas 10 horas al día con los 12 periodistas y los 4 ingenieros que están ayudándonos a acelerar los procesos ahora, de todo lo que se dice, tanto en redes como en entrevistas, como en actos y en mítines.
De ahí hay uno de los periodistas que está siguiendo en ese momento a Pablo Casado, detecta que hay un dato que puede ser verificable, lo verifica, lo contrasta, habla con el partido político en cuestión, busca lógicamente las fuentes oficiales y después se lo pasa a otra persona del equipo. Y el tercer filtro es la dirección, quien decide finalmente, empezando otra vez todo el proceso, si cada uno de los datos han sido bien verificados, de tal manera que no nos equivoquemos. A veces hay milagros y los políticos rectifican. De hecho, Pablo Casado lleva diciendo también unos días que el PP tiene la primera presidenta de una comunidad autónoma, le dimos varios falsos y ha terminado añadiendo el detalle fundamental, la primera presidenta electa, que ya hemos aprendido en España que no es lo mismo ese matiz. Tenemos un alto nivel de exigencia interno, pero tenemos un alto nivel de exigencia también externo. Pertenecemos al IFCN, fuimos el primer medio que participó de esa alianza mundial de fact-checkers, donde está el Washington Post o la BBC y donde estamos nosotros, y pasamos un examen al año. Esto ya sé que en el mundo tecnológico es más normal, lo de la rendición de cuentas internas, pero en el mundo periodístico no tanto, y nos parece que está muy bien que eso también nos afecte siendo un medio español. Hemos hecho desde hace unos años, desde 2015, en los debates de las otras elecciones generales, hicimos una parte, yo creo, muy interesante, que es hacer fact-checking en directo de los debates, que ahora hacemos también, no solo en televisión, sino en las redes. Cualquier debate de los que vayáis a vivir lo vamos a fact-chequear, ya lo estamos haciendo en sesiones de control o en las elecciones andaluzas en directo. Cada cosa que dicen la vamos verificando y la podéis consultar en directo. Una parte importante, por cierto, de la verificación también consiste en asumir los errores. Lo mismo que yo estoy diciendo a los políticos, que si se equivocan o mienten deben reconocerlo, también lo tenemos que hacer los periodistas. Y muchas veces hemos detectado que podía haber duda con algún dato, lo verificamos, si está bien lo mantenemos, si está mal decimos, ojo, hemos podido dar mal un dato, lo corregimos y lo hacemos públicamente también. Antes os decía que hay una parte que es el discurso político, el fact-checking, y antes de dar paso a Inés y a Marilyn quería enseñaros también la otra parte, la de los bulos. Ahora mismo los bulos afectan a todos los partidos políticos, a todos los seres humanos, incluidas las que estamos aquí, seguramente a muchos de los que estáis sentados por ahí. También nos parece importante la transversalidad. Aquí hay un ejemplo de una fotografía que nos llegó a través de nuestro servicio WhatsApp de Pablo Iglesias, la fotografía donde pone fake, y siempre nos empeñamos en poner donde está la fotografía falsa ese sello, era Pablo Iglesias cazando. Claro, era curioso porque es un partido que tiene una posición muy contraria a la caza. Las herramientas tecnológicas nos han permitido a los periodistas poder detectar si esa foto era original o no, y ya estáis viendo al otro lado esa fotografía. Pero como digo, hay que hacerlo con todos, no vale hacerlo con unos y con otros. La fotografía fake de Abascal besando la tumba de Franco y al otro lado la fotografía original que él mismo había puesto. Seguramente todos tenéis una opinión de Santiago Abascal, de Pablo Casado, de Iglesias, en fin, de muchos otros políticos, pero aquí no estamos opinando, no decimos si nos parece bien o mal que bese el agua, estamos diciendo que es mentira, no está besando la tumba de Franco. Antes de, como digo, de darle paso ya para que hablen también Inés y Marilyn, solo quería deciros que queremos estar donde estéis, pero que necesitamos también de la tecnología y de la sociedad. Muchas veces nos ofuscamos en decir, es que Pablo Casado sigue mintiendo, es que Pablo Iglesias sigue mintiendo, es que cualquier político sigue mintiendo. Es que si la sociedad no penaliza la mentira, pues poco más podemos decir, ¿no? Esto es un trabajo de todo el mundo. Necesitamos la tecnología para descubrir si mienten y necesitamos que la sociedad tenga un grado, digamos, de madurez en el que no le guste que le mientan. En nuestra vida privada hay gente que tolera la mentira y hay gente que no. Y en la vida pública, en Neutral consideramos que debe ser lo mismo. Al margen de la verificación, dentro de Neutral hay otras joyas que son, digamos, gente que a nosotros nos inspira, ¿no? Tenemos desde Paca Tricio, que es la presidenta de los jubilados de España, que nos hace un comentario cada jueves en vídeo sobre temas que le preocupan. Tenemos a nuestro capitán, que es Granero, es un futbolista maravilloso, pero sobre todo que ha leído más que nadie que yo conozca en mi vida y que nos hace una recomendación literaria cada lunes maravillosa. Tenemos a Rodrigo Taramona de Rewisor, creemos mucho en el deporte femenino y Paloma, que está por aquí, nuestra compañera, es una de las, aquí está, de las joyas jóvenes también del equipo, una gran creyente del deporte femenino. En fin, que tenemos muchas inquietudes, casi todas de ellas intentamos basarlas en los datos y algunas de ellas os las van a contar ahora Marilyn e Inés. Gracias. Bueno, hace 6 años Ana trajo el fact-checking y la verificación de datos a la televisión al objetivo, pero la idea detrás de Neutral nunca ha sido quedarnos solo en la televisión. Por eso es que tenemos un área digital. Si yo os preguntara cuál creéis que es la principal fuente de noticias para los españoles
y os pusiera esta lista, me gustaría ver las manos que piensan que es, por ejemplo, la prensa escrita. ¿Quiénes creen que es la prensa escrita nuestra principal fuente de noticias? Una. Bueno, la televisión, más manos, un poco más, 50 quizás. Online, todo lo que sea online, más manos. Y redes sociales específicamente, muchísimas manos, veo. Bueno, pues la mayoría se ha equivocado. Nuestra principal fuente de noticias es en general online, ¿vale? O sea, ¿y por qué decimos en general online? Porque no solo son redes sociales tradicionales, sino también mensajería y ese tipo de cosas. Pero de todas formas, estos números son interesantes, son números del año pasado del Reuters Institute, del Digital News Report, donde se ve que un 85% de las fuentes de noticias de los españoles, estos son datos de España, se informan de noticias por fuentes online y que ha subido 6 puntos. Cuando hablamos, si yo os dijera, vale, ok, nos informamos a través de Internet, pero ¿estamos mejor informados? A todo el mundo le sonarían enseguida las palabras fake news, ¿no? Y esto es porque un 80% de los españoles, y estos son datos del Eurobarómetro, piensan que las fake news son el principal problema para la democracia. Hemos empezado a tomar más conciencia a partir de cuando fue el escándalo de Cambridge Analytica, donde una empresa de datos, sobre todo, utilizó de manera ilegal datos de Facebook, perfiles de Facebook para identificar perfiles y para difundir sobre todo información, ¿no? Información dirigida, ese es el problema. Y esto, ahora con las próximas elecciones que tenemos aquí, aumenta el riesgo de que haya una injerencia en esos resultados. Y por eso también el Parlamento Europeo y tanto el Gobierno nacional están muy preocupados por todo esto. Desde Neutral siempre, desde el principio, nuestros objetivos han sido dos: la verificación en redes, hacer verificación en redes y en toda otra plataforma donde podamos llegar mejor a vosotros, y también hacer tecnología para poder contar mejor esos datos, para poder acercar mejor esa información a todo el mundo. De lo primero ha estado hablando un montón Ana hasta ahora, y es también nuestra parte más visible, porque es lo que se ve que hacemos en redes y donde tratamos de difundir todo lo que verificamos. Y de lo segundo, hemos empezado a lanzar algunas cosas. Lo primero es transparencia, de lo que va a hablar ahora Inés en un rato. Y también yo quiero empezar a contar un poco cosas que estamos haciendo, desarrollos que estamos haciendo en torno a la inteligencia artificial, porque creemos que la tecnología tiene que ayudar a que la información sea verdadera, ¿no? Como sabéis, en estos tiempos de efervescencia política, sobre todo en redes sociales, cada vez más se difunden las desinformaciones, y también las mismas personas se dan cuenta de que pueden ser engañadas. Es decir, cada vez la gente empieza a sospechar más, y eso ocasiona que cada vez tengamos más consultas. Y a pesar de que tenemos un equipo bastante grande de fact-checkers y de redactores, nunca damos abasto. Y nunca daremos abasto. Nunca daremos abasto porque la tecnología también ha acelerado esos ritmos de transmisión de los bulos. Nosotros lo que queremos hacer es poner la tecnología también al servicio de la información, de la verificación de esos datos. Entonces, para eso estamos haciendo desarrollos usando inteligencia artificial y machine learning. ¿En qué consiste? Bueno, por supuesto sabemos que es altamente improbable que una máquina pueda reemplazar el criterio que tiene un periodista cuando hace una verificación, evidentemente. Pero lo que creemos que se puede hacer es mejorar los procesos en ese método de verificación para que podamos agilizarle y simplificarle la vida al periodista. Y en eso estamos trabajando. Como sabéis, en esto hay un proceso. El primer paso es la captación del dato, que consiste en la escucha del discurso. Ahora mismo, normalmente la escucha del discurso se hacen con periodistas que están todo el tiempo que dura un discurso con cascos, tomando notas, y en ese sentido se puede mejorar. El segundo paso es la identificación de lo que hay que verificar, de las frases verificables. Y el tercero es la verificación en sí. Nosotros estamos atacando ese proceso en todas las partes y hemos logrado resultados ya que podemos contar de una mejora del tiempo de la escucha en un 40%. ¿En qué consiste? En que podemos... esto va con una conversión de audio a texto. Entonces, utilizamos un algoritmo
que va convirtiéndolo y además identificando las frases verificables. Y aquí, en este proceso, que al final es el que más tiempo nos lleva a los periodistas, hemos logrado una reducción de un 40%. Del tiempo. Y también estamos trabajando, por supuesto, en la integración de eso con el sistema actual que tenemos de gestión documental de vídeo. Todo esto nosotros en Neutral creemos que tiene que servir para la gente. O sea, que este tipo de desarrollos no solo tienen que servir para nosotros como Neutral, sino también para otros periodistas, para otros medios y también para otras empresas que lo puedan poner al servicio de la gente. Y un poco en eso estamos. Y doy paso entonces ahora a Inés, que va a contar un poco transparente. Nos chivan por ahí si decís que volvemos a intentar el vídeo. ¿Lo intentamos o no? Venga. Venga. Vamos a intentarlo y ya el vídeo vamos otra con vez. uno de los productos más maravillosos que hemos lanzado y que ha capitaneado Inés Cátero. Vamos a intentar ver el vídeo y vamos a transparencia. Bueno, pues ya habéis visto lo guapos y maravillosos que somos todos en Neutral. La verdad es que bueno, tenemos mucha suerte de contar con este equipo este equipo humano que tenemos, que es bueno, pues absolutamente fantástico y sin el que todo lo que os estamos contando no tendría, vamos, no haríamos ni la milésima o millonésima parte de ello. Entonces, bueno, nosotros somos un poco las caras visibles y yo en concreto soy un poco la cara visible de Transparentia, que digamos que es uno de los primeros hijos de Neutral, al que bueno, pues yo soy una de sus cuidadoras fundamentales, digamos, ¿no? Así coloquialmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, Transparentia es un poco, nosotros lo hemos llamado el primer buscador de dinero público y nuestro objetivo es bueno, pues hacerlo crecer para intentar explicar a la gente o intentar que cualquier ciudadano pueda acceder a datos sobre dinero público, a datos que le afectan a él, a su bolsillo y a cuestiones relacionadas con todo lo que es la contribución económica de los ciudadanos. Queremos que sea mucho más fácil de localizar por parte de los ciudadanos. Una de las primeras cosas que nos planteamos cuando creamos Transparentia es que había una información o cierta información que localizarla para los periodistas no es especialmente complicada, pero para los ciudadanos sí lo es, ¿no? Yo estoy acostumbrada a pasarme la vida entre boletines oficiales, portales de transparencia, Excel así de grandes, ¿no? Y sin embargo yo sé que mi madre nunca va a llegar a encontrar determinadas cosas que yo encuentro en los boletines oficiales. Entonces, un poco nuestro objetivo fue acercar esa información que existía y que hasta cierto punto es pública, acercarla a la gente y que pueda llegar también de una manera mucho más sencilla. Entonces, lo que hicimos fue simplemente crear un buscador para que, en este caso, por ejemplo, con lo que hemos empezado, que es con los sueldos de muchos cargos públicos, sea simplemente un buscador en el que pones el nombre de un cargo público y te sale cuánto cobra, cuál es su sueldo, en dónde trabaja y, bueno, esperemos que dentro de poco aparezcan más datos, pero nuestro objetivo sobre todo era eso, era acercar a los ciudadanos datos que para los periodistas, bueno, pues algunos son más fáciles y otros son más difíciles, pero se pueden conseguir, ¿no? Y es algo que para los ciudadanos no era.
Otra de las cuestiones que queríamos contestar, ¿no? Era una de las preguntas que a mí más veces me han hecho en mi carrera periodística, que es ¿cuántos políticos hay en España? ¿Cuánta gente vive de la política? Y siempre pongo la misma cara de no tengo ni la más remota idea de cuánta gente vive de la política en España. Entonces, bueno, una de las cuestiones también a las que queríamos responder era eso, y la forma de hacerlo es hacer un listado, un megalistado, ¿no? de gente que realmente vive de la política, cuántos cargos públicos hay, cuántos asesores hay, cuánta gente en realidad al final bueno, está vinculada directamente con la política y por lo tanto nos deben una rendición de cuentas porque a los políticos los elegimos los ciudadanos. Entonces, una de las cuestiones es cuánta gente nos tiene que rendir cuentas a los ciudadanos, ¿no? Y era una de las cuestiones también que nos planteábamos cuando creamos Transparentia y que creíamos que era una de las preguntas a las que nos gustaría algún día responder. Tenemos una ventaja y es que ahora mismo en España sabéis que desde creo 2013 está en vigor la Ley de Transparencia. Es una suerte, hay una serie de informaciones que son obligatorias para las administraciones públicas que pongan a disposición de los ciudadanos y por tanto también a disposición nuestra. Ahí he puesto un pero, el pero es enorme, igual lo debería haber puesto en mayúsculas y que ocupase media pantalla, pero porque es cierto que ojalá la Ley de Transparencia pudiera hacer más de lo que hace. Nos hemos encontrado, bueno, ahora os contaré un poco cómo ha sido la construcción de Transparentia, pero bueno, en realidad hay muchísimos datos que a priori deberían ser públicos, que luego no lo son tantos, que están incompletos, que están desactualizados y que al final hace que la transparencia tenga todavía su puntito de opacidad y eso, bueno, pues nos dificulta el trabajo a nosotros y no solo a nosotros, sino que hace que, bueno, pues para los ciudadanos, ya digo, sea todavía más difícil acceder a ese tipo de datos. Bueno, la construcción de Transparentia, Rubén Míguez, que es, digamos, el cuidador técnico, ¿no? de Transparentia, ¿no? Digamos, yo soy más la que se ha centrado en el contenido y Rubén se ha encargado más de la parte técnica. Una de nuestras obsesiones es que fuera un buscador sencillo, que entrases en la página y en un momento supieras cómo funciona, ¿no? Y creo que eso al final lo hemos conseguido, ahora veremos cómo funciona, pero es simplemente una barra, igual que Google, en la que pones el nombre del político que quieres y te sale directamente. No necesitábamos nada más, no queríamos nada más, ¿no? Entonces, bueno, nuestra obsesión siempre fue que fuera fácil, porque lo que queríamos era eso, era hacer llegar datos que para los ciudadanos son difíciles de encontrar, hacérselo llegar mucho más fácilmente. Si no hacíamos que el buscador fuera sencillo, pues no habíamos hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que era uno de nuestros objetivos y creo que, bueno, hasta cierto punto lo hemos conseguido. Además, queríamos ir más allá de los políticos típicos, ¿no? Yo creo que todos, si buscamos sueldo Pedro Sánchez o sueldo Pedro Duque en Google, nos saldría fácilmente, ¿no? Es algo que, bueno, pues se publica en los presupuestos, es algo bastante asequible de conseguir. Pero nosotros queríamos ir más allá de esos políticos que es muy fácil de encontrar su retribución, ¿no? Es bastante sencillo, un alcalde, bueno, pues en general eso, hay muchos que son bastante fáciles de llegar, pero queríamos ir un poco más allá de esas instituciones súper conocidas, ¿no? Más allá de los diputados y bueno, pues de instituciones en las que es bastante fácil encontrar datos, queríamos ir mucho más allá de eso. Además, bueno, se da la circunstancia de que Rubén y yo somos lo que nosotros llamamos provincianos. No, ninguno de los dos somos madrileños y queríamos también que sabemos, ¿no? Además que la información fuera de las grandes instituciones que están en Madrid es bastante más difícil de conseguir, ¿no? En los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y demás ponen muchísimas más trabas y es muchísimo más difícil acceder a esos datos que, bueno, pues que en el Senado o en el Congreso, donde es bastante más sencillo, ¿no? Entonces nosotros también teníamos ahí nuestra batalla del provincianismo, de esto también hay que llevarlo a todas las instituciones que van un poco más allá de las que están en Madrid. Y además, uno de nuestros objetivos es que la información que publicásemos fuera fácil de entender, que cualquiera consiguiera de un vistazo saber exactamente cuánto dinero público está dedicando a pagar a ese político, ¿no? Era un poco nuestra pequeña obsesión, era esa, que la información se transmitiera, no solo fuera fácil de buscar, sino que además de un solo vistazo todo el mundo pudiera entender esa información que estábamos transmitiendo.
Bueno, esos eran nuestros objetivos. Luego la realidad ha sido un poquito más dura de lo que nosotros pensábamos, ¿no? En primer lugar, porque bueno, nos hemos encontrado con una cierta cantidad de opacidad, nos hemos encontrado con datos sin actualizar, datos que son incomprensibles, te metes en portales de transparencia de algunos ayuntamientos y te ponen un listado en el cual es imposible descifrar cuál es cada concejal, quién cobra algo, quién lo deja de cobrar, quién tiene pagas extras, quién está con jornada parcial, ¿no? Han sido bueno, pues muchas llamadas, muchos correos, muchas peticiones las que hemos hecho hasta conseguir mostrar todos los datos que hay en transparencia, ¿no? Muchas veces también nos hemos encontrado datos sin actualizar, porque además nosotros una de las cosas que queríamos es que los datos que publicásemos bueno, pues fueran siempre oficiales, ¿no? No intentar que los datos fueran realmente los que son, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con datos sin actualizar, datos viejísimos, hay ayuntamientos relativamente grandes, me viene a la cabeza ahora mismo el de Sevilla, que publicó los sueldos de los concejales en 2015. Bueno, pues hola, estamos en 2019, no sé, no. Quiero decir que al final uno cree que detrás de esta dejadez, ¿no? También hay una cierta intención de ocultamiento, ¿no? No es por ser mal pensada, ¿no? Pero hay veces que estas cosas, bueno, pues surgen, ¿no? Otra de las cuestiones que nos hemos encontrado es la necesidad de homogeneizar los datos, ¿no? Nosotros, ya digo, queríamos que la información fuera sencilla y al final siempre decíamos, no, tenemos que conseguir que ponga retribución mensual y retribución anual y ya está. Y luego, si queremos poner más cosas además, ¿no? Más información adicional, perfecto, pero sobre todo, en todos los casos tiene que salir qué es lo que ganan al mes y qué es lo que ganan al año. Y eso, bueno, pues ha sido un pequeño infierno, ¿no? Hasta que hemos conseguido, bueno, pues conseguir normalizar todos los datos que hemos conseguido recopilar, ¿no? Es bastante complicado. Por ejemplo, también teníamos muchos problemas. Tenemos una búsqueda avanzada que nos parecía muy interesante para buscar por partidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, pues de repente uno se te cambia de partido. Luego llega otro, ¿no? Y te dice, no, es que habéis puesto que Manuela Carmena es de Podemos y no es de Podemos. Bueno, pero no es de Podemos, pero sí es de Podemos. Bueno, estas pequeñas cosas, ¿no? Que la verdad es que al final nosotros lo que queríamos era simplificar y siempre cuando simplificas hay cosas hay decisiones que tienes que tomar y eso también ha sido bastante complicado, ¿no? Y una pequeña anécdota que sobre todo a los que sois ingenieros informáticos os hará bastante gracia, a nosotros nos ha causado mucho sufrimiento más bien, es que bueno, hicimos que la base de datos unificase todos los nombres que fueran iguales, porque sabéis que, por ejemplo, hay políticos que pueden estar en varias instituciones, ¿no? Por ejemplo, se puede ser presidente del gobierno y a la vez diputado, aunque solo se cobra un sueldo y queríamos que apareciera, bueno, pues en este caso los dos cargos que tienen, ¿no? Se puede ser alcalde y diputado, bueno, se pueden tener varios cargos a la vez. Entonces, conseguimos que, después de muchas pruebas, conseguimos que la base de datos aprendiera que cuando una persona se llamara exactamente igual que otra, con el nombre y los dos apellidos, pues se unificara y apareciera todo en la misma página. Bueno, pues nos hemos encontrado con gente que se llama igual y se nos unificaban gente que no tenía nada que ver y entonces te salía que uno era consejero en La Rioja y además era alcalde de Galicia. Bueno, una cosa loquísima, ¿no? Y al fin, hasta que conseguimos localizar todas esas cosas ha sido una auténtica locura y también nos pasaba lo contrario, ¿no? Que hay gente que de repente bueno, pues tiene un apellido con D y en un sitio aparece y en otro sitio no aparece, ¿no? Y entonces era que el presidente de no sé dónde no era el alcalde de no sé qué y en realidad sí son la misma persona, ¿no? Entonces, bueno, estas pequeñas cosas, estas pequeñas trabas que son puramente técnicas, ¿no? Nos ha llevado mucho tiempo resolverlas. Pero bueno, yo creo que al final hemos sobrevivido, ¿no? Y ahora mismo, pues en Transparencia tenemos casi 10.000 cargos públicos, de eso ya digo, de toda España y de más de 50 instituciones al completo. Luego hay, por ejemplo, alcaldes, hay creo que recordar que son 4.300 alcaldes, ¿no? Que bueno, son más o menos más de la mitad de los que hay en España, ¿no? Y yo creo que bueno, pues es un motivo para bueno, hemos conseguido hasta cierto punto esto de acercarnos a las provincias, ¿no? y a las localidades, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahora sí que hay eso, más de 10.000, o sea, casi 10.000 cargos públicos. Yo creo que en las próximas semanas pasaremos de los 10.000. Hay 50 instituciones que están ya completas, que tenemos todos los cargos públicos de todas esas instituciones, entre ellas los 10 mayores ayuntamientos. Estamos ahí haciendo un esfuerzo también por acercarnos a la política municipal ahora que llegan las elecciones locales también. Se nos han cruzado las elecciones generales por el medio y nos han
nos han ralentizado un poco, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo. También tenemos una cuenta de Twitter que hemos lanzado hace muy pocos días, tenemos 2.600 seguidores y tenemos que darle ahí un poco de caña, así que os invito a que lo sigáis. Y bueno, nuestra mayor satisfacción no solo son esos casi 10.000 cargos que tenemos allí, sino que ha habido más de 400.000 búsquedas en los 3 meses que lleva Viva Transparentia, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla saber que hay gente, que hay 400.000 personas o 400.000 curiosidades que tenía la gente sobre salarios que se pagan a los políticos, ¿no? y que creemos que es importante, ¿no? Y que creemos que estas 400.000 visitas en 3 meses, bueno, pues demuestran que había un hueco ahí que había que cubrir, ¿no? Que había una cierta curiosidad, que había una cierta intriga, ¿no? en saber los salarios de los políticos y además, bueno, pues yo que recibo el mail al que se pueden hacer peticiones del oyente cuando uno busca a su alcalde y no está, o busca algún cargo público que no está, bueno, pues he de decir que bueno, pues igual he recibido más de 200 correos con gente preguntándome, oye, pues yo también quiero, ¿por qué no está el de mi pueblo, que está el del pueblo de al lado y por qué no sé qué? Y bueno, pues al final siempre intentamos bueno, pues añadir toda la información un poco también a demanda de la gente, ¿no? Y yo creo que bueno, que es una cosa muy positiva, ¿no? El que nos piden un dato y seamos capaces de buscarlo y de ofrecerlo y de enviárselo también a la persona que nos lo ha pedido. Además, bueno, hemos sobrevivido a nuestro primer cambio institucional, que ha sido el de Andalucía hace unos meses. Tampoco ha sido fácil, no voy a decir que haya sido una cosa sencilla, pero bueno, es verdad que no sabíamos tampoco cómo íbamos a poder reaccionar, ¿no? Cuando cambiase una institución, en este caso tanto el Parlamento de Andalucía como la Junta, que además ha cambiado de partido, ¿no? Entonces, bueno, pues el cambio de nombres iba a ser mucho más grande que si siguieran por lo menos el partido en esa institución. Bueno, hemos sobrevivido, hemos conseguido actualizar los datos de Andalucía y bueno, pues es una cuestión, ¿no? de esos 10.000, bueno, pues hemos conseguido que bueno, pues renovar, me parece que son cerca de 400, ¿no? Los que se referían tanto al Parlamento como a la Junta de Andalucía, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, ha sido un trabajo grande, pero bueno, hemos sido capaces de reaccionar y de, en un breve periodo de tiempo, tener bueno, pues a disposición de la gente los nuevos cargos. Nuestros retos. Hay elecciones municipales a la vista, hay renovación de muchas instituciones. Esta carita del grito es absolutamente como nos sentimos Rubén y yo ahora mismo, que nos empieza a temblar ahí el ojillo y todo, de pensar en cuántas instituciones vamos a tener que cambiar de aquí al mes de junio, ¿no? Porque bueno, va a haber una renovación, además bueno, se está anunciando ya en el Congreso, en el Senado, en todas las elecciones autonómicas, ¿no? Parece que va a haber un cambio enorme, ¿no? en los nombres de las instituciones. Así que bueno, sabemos que tenemos un reto gigante por delante con todas las instituciones que van a cambiar y que van a modificarse, ¿no? en los próximos meses. Tenemos elecciones municipales a la vista. Ya digo que nuestro objetivo es bueno, pues darle caña estas semanas a los cargos municipales, porque creo que está muy bien que la gente vaya a votar teniendo esta información, ¿no? Es una cuestión que queremos. Además, bueno, queremos añadir más datos de cuestiones municipales y locales, porque bueno, creemos que es un buen momento, ¿no? Ahora, justo antes de las elecciones municipales, para que la gente conozca un poco más la localidad en la que vive y bueno, pues conozca también dónde va su dinero, ¿no? Que al final es una cuestión que yo creo que es muy relevante, ¿no? Todos los ciudadanos pagamos impuestos y queremos que con esos impuestos se hagan cosas. Bueno, pues queremos contarles también qué se hace con ello, ¿no? Otro de nuestros retos son las redes sociales. Ya digo, hace poquito lanzamos nuestra cuenta de Twitter, queremos bueno, pues mejorarla y darle pues, un poquito más de vidilla y bueno, prometemos ponernos las pilas en los próximos meses. Y también, bueno, pues uno de nuestros objetivos es mantener esas interacciones con los usuarios. Tenemos un correo electrónico, aparte por redes sociales, bueno, pues tanto Twitter, Facebook y demás, la gente nos escribe y nos pide cosas, pero bueno, yo creo que siempre nuestro objetivo tiene que ser el mantener el contacto con los usuarios, ¿no? El que siempre sean ellos los que nos pidan cosas, los que nos pregunten y nosotros los que respondamos, ¿no? Simplemente era eso. Y no sé si podemos hacer una pequeña prueba. Que sepas que hay gran parte del público, porque es así y no me lo podéis negar, que está entrando en Transparentia buscando algún sueldo. ¿A que sí?
porque me ha llegado la alerta de cuánta gente se está conectando al buscador. Y digo, aquí hay mucha gente buscando a su alcalde, alcaldesa o similar, pero aún así, como dice Inés, vamos a hacer una prueba para que podamos buscar algún nombre que os parezca suficientemente atractivo. Vamos a transparencia. Bueno, como os decía, simplemente Ahí está. Aquí está. Es simplemente, bueno, pues ¿Quieres? un buscador. ¿Alguien quiere buscar a alguien? ¿Una curiosidad? ¿Sugerencias de nombres? ¿Alguien que le tengáis cierto cariño? Ahí hay una. No, Abascal, ese, ¿no? mira, no, ese. Mira, este no es un cargo Explícale por público. qué. Esta es buena pregunta, ¿eh? Eso nos lo han pedido muchas veces, pero mientras no sea cargo público, le paga su partido y no están obligados a publicarlo. Lo hemos pedido muchas veces, ¿eh? Pero, aunque sea lo que le paga su partido, pero no nos lo han facilitado y aparte de eso, bueno, pues Espera que vuelva a la carga, que como vuelva no a es la cargo carga. público, Feijóo. Feijóo, Juanma Moreno, quien queráis. Venga. Ay. Ahí tenemos, bueno, pues simplemente es poner el nombre, Alberto Núñez Feijóo, y ahí aparecería todos los cargos que tiene actualmente y lo que cobra por cada uno de los cargos que tiene. Bueno, pues eso, así hasta, no sé si se puede ver bien, así hasta creo que son 9.700 o así. Bueno, pues hay gente que nos ha dicho que es un horror porque se han pasado una mañana entera buscando gente. Pues, Es adictivo, ¿eh? Es adictivo porque te pones y... Pero bueno, yo encantada de que estéis toda la mañana buscando y que por supuesto que además que eso, tenemos un correo en el que bueno, pues si veis algo que no está exactamente o que consideréis que podamos mejorar o explicar mejor, siempre podéis escribir o algún cargo público que no aparezca y sobre el que tengáis curiosidad, pues yo estaré encantada, ¿no? Y el equipo de Transparentia estaremos encantados bueno, pues de buscaros lo que nos habéis pedido. Pues nada, mira, está disparado esto, estáis todos buscando, ¿eh? Creo que hay turno de preguntas ahora, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tenemos un ratito? Sí. A ver, por ahí hay manos. ¿Habéis levantado por aquí primero? Madre mía, qué gusto. Bueno, Más que entre periodistas. Uy, un Perdona, montón. antes del A turno de ver, preguntas, que hay- creo que conviene un aplauso para ellas, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por contaros vuestra experiencia con los éxitos y los fracasos y los retos, que siempre es interesante. Pues bueno, Allí aquí había una vamos. mano al principio levantada, pero por aquí también hay, o sea que... Bueno, Ana, tú diriges. No. Sí, no, me parece bien, tú Venga, por eliges, aquí. tú eliges. Buenas. Bueno, primero daros la enhorabuena. Me ha gustado mucho la charla. Ha sido muy interesante. Sobre todo porque me recuerda a un juego que yo jugaba mucho, que se llama Metal Gear, y que contaba un futuro en el que la inteligencia artificial se utilizaba para controlar y manejar la información y la comunicación que había entre los ciudadanos. Y entonces, pues, a raíz de eso me surge una duda un poco relacionada en cómo tratáis con Machine Learning y la inteligencia artificial para el proceso de verificación, ¿no? Un poco de dónde salen esas fuentes que utilizáis para verificar o más bien cómo las tratáis o las clasificáis para que podáis homogeneizar esas fuentes, ¿no? Porque entiendo que un investigador, pues por ejemplo en el caso de las cuestiones que habéis planteado de Casado, ¿no? Para buscar un mismo dato y poder contrastar, a lo mejor la primera búsqueda la hace de una forma, la segunda la hace de otra, la tercera la hace de otra, y no todo es homogéneo para llegar al dato final que os permite verificar. Entonces, mi duda es eso, ¿no? Cómo para manipular automáticamente todos esos datos homogeneizáis o agrupáis o clasificáis los datos. Bueno, en realidad son dos procesos diferentes. Marilyn antes os contaba cómo hemos conseguido acelerar hasta un 40% la parte de detección, ¿no? Y esa maravillosa profesión que seguro que conocéis vosotros de Data Science Linguistic nos ayuda a localizar una frase que por la estructura pueda ser, pero el otro proceso en el que tú estás mencionando de la búsqueda de fuentes todavía es muy únicamente periodístico tradicional. Por suerte o por desventaja, yo creo en este caso por suerte, las fuentes oficiales en España son las que son, no son muchísimas. El INE, el dato de paro, etcétera, te permite contrastarla con una. O sea, el dato de paro, por mucho que os nieguen un dato de paro, el dato de paro es el que es, punto y se acabó, ¿no? Y ocurre con muchas otras estadísticas oficiales. Es verdad que estamos en un momento en el que incluso las fuentes oficiales están siendo atacadas, ¿no? Que es una cosa que ya ocurrió en Estados Unidos y que aquí ha empezado a surgir también. Pero digamos que nuestra base de datos de expertos y de fuentes es la que es.
puede ampliarse la de expertos, pero la de fuentes oficiales suele ser casi siempre la misma, ¿no? Y de momento no hay ningún algoritmo ni ninguna máquina que te permita saber, más allá de una base de datos, cuántos debates ha habido, en referencia al primer falso que hemos dado, cuántos debates ha habido en la historia de nuestro país en televisión, ¿no? Desde los años 90, que es cuando empezaron. Es una base de datos interna nuestra que nos permite saberlo, más de una búsqueda quizá de documentación y de hemeroteca. Exacto. Pero fíjate, una cosa que os parecerá muy obvia y que no habíamos hecho y que nos ha ayudado también el equipo de innovación es una buena base de datos. Éramos bastante rudimentarios hasta que empezó Neutral hace 1 año y medio, ¿no? Todo el trabajo que tenemos hecho de fact-checking, por tanto de datos ya comprobados, está muy disperso. Y el equipo de Rubén nos ha ayudado mucho a centralizarlo y a tenerlo todo precisamente para eso. Pero yo, como decís los que sabéis de innovación y de tecnología, la innovación es un puente que vas a cruzar y que no está construido. Y en esos procesos de los que hablábamos antes, falta muchísimo para que tú realmente digas Siri o Alexa o tal, búscame pero estamos en ello, estamos en ello. Hay una pregunta que hacen por Twitter que me han pasado desde el Command Center, de @llevadiéresis, que nos preguntan, ¿los datos de transparencia se pueden descargar de forma masiva para realizar investigaciones? ¿Tiene licencia abierta? Creo que no, eso es la parte técnica el que controla esa parte, pero creo recordar que no. Rubén, si nos estás escuchando, que seguro que sí, a través del streaming, contesta ese tweet. 28 segundos. Venga, más preguntas. Hola. Muchas gracias por el coloquio, ha sido muy interesante. Quería preguntaros, porque en las elecciones de Brasil las fake news tuvieron un papel muy importante y una de las formas en las que se previno que la gente hiciera fact-checking era bloqueando todas las fuentes de información con un distributed denial of service, un ataque que bloqueaba el acceso a todas estas fuentes de información. Estaba preguntando por si tenéis pensado también protegeros de alguna manera contra cosas así. Tenemos una ventaja, es que aquí es muy difícil bloquear las fuentes de información, pero sí que hay una zona que es agujero negro, que es WhatsApp. De hecho, visteis que el otro día Facebook se cayó y hubo un estado de pánico mundial. Pero es verdad que nosotros podemos verificar y es muy difícil atacar fuentes de información porque al final mucho del trabajo o mucho de las mentiras que se están diciendo nosotros ya las tenemos verificadas, ¿no? Y eso lo puedes comprobar en el buscador de nuestra página web. Pero sí que es verdad que hay un agujero negro y no ha salido el tema de Facebook, no sé si alguien lo va a preguntar, el acuerdo que hemos hecho con Facebook ahora, que es WhatsApp. Las plataformas tienen que permitirnos entrar a la verificación y esa en concreto no es una red social, es una red privada, no es una red social abierta. Y en el caso de Facebook hemos hecho un acuerdo con ellos que hemos empezado a trabajar esta semana. Ya verificábamos cosas de Facebook porque es donde se viralizan las mentiras, pero a partir de ahora llevará nuestro sello lo que se ha verificado, de tal manera que cuando tú compartas una noticia que nosotros consideramos que es falsa, al darle a compartir te sale, ojo, esto ha sido verificado por Neutral, tú decides si lo quieres enviar. Estos son los datos, como decimos, y tú ya son las conclusiones y lo puedes enviar. Pero realmente es difícil atacar fuentes como pasó en Brasil, porque aquí son pocas y ya las tenemos, digamos, volcadas, ¿no? Salvo algún dato nuevo que pueda llegar. Y ataques estamos todos expuestos realmente, ¿no? Pero ¿había por aquí alguien? Aquí. Ahí había una chica que lleva un buen rato con la mano levantada. Ahí hay yo. Me ha tocado a mí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, soy Teba y soy muy fan. Y antes de Estamos eso, bien. Gracias. Sí que me gustaría poner un punto crítico que espero que se ayude, ¿vale? Con respecto a la segunda, el segundo fast check que habéis comentado de los 8,8 millones de empleos femeninos, gracias al... no sé cuánto tiempo ha estado, 4 o 8 años, Rajoy, ya ni me acuerdo, se me ha hecho muy largo. La cuestión es que hay muchas capas debajo de ese dato que yo imagino que, vale, es un fast check, pero ¿qué hay, por ejemplo, en la precariedad de esos 8,8 millones de trabajos? O sea, es decir, yo creo que está ya no solo en de dónde cogéis el dato, sino en este caso en qué mostráis, qué contáis, ¿no? Sí, es buena pregunta porque esa es la cartela que tú has visto del fact-check, que efectivamente verificamos ese dato, pero si tú entras, pinchas en la noticia, tienes desglosados muchos otros datos. De hecho, el equipo Neutral creó un producto muy chulo que se llama el Datomatón, que precisamente busca lo que tú dices, dar contexto. Es verdad que, oye, es verdad, ellos cogieron, digamos, el país en un momento diferente, interpretado, así de inteligente soy que Rajoy no te gusta mucho, pero nosotros no entramos en eso porque hay mucha gente a la que le gusta y le gustaba Rajoy. Te damos el dato, lo que dice Pablo Casado es verdad y todo el otro contexto que tú nos estás pidiendo también está en Neutral, ¿no? A través del Datomatón, incluso en esa propia noticia podrás ver que efectivamente, como hemos contado en ese maravilloso especial también del 8M, la precariedad afecta fundamentalmente a las mujeres de nuestro país. Pero está bien que remarquemos el contexto, como tú dices.
Me apunta aquí, Tomás, que actualmente no se pueden descargar estos datos de transparencia, pero que si nos escribís, estamos totalmente dispuestos a facilitarlos para temas de investigación. Pues ya Resuelta. tiene la respuesta Diéresis. Nos dicen por aquí, por el prompt, que tenemos que ir terminando, pero bueno, tenéis las redes sociales de las tres, también tenéis la red social de Neutral, de todo lo que podéis escribirles, como ya han dicho. Y nada, yo creo que solo os queda agradecer a las tres. Muchísimas gracias por venir y contarnos vuestra experiencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias.